Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por estar nuevamente conectados a través de este medio y queremos tener este tiempo de oración, un tiempo en la cual podemos reunirnos en iglesia, no aquí, pero como iglesia, en cada una de sus casas, ahí donde usted está, podamos orar los unos por los otros y pues damos gracias porque Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado salud, Dios ha cuidado nuestras familias y hermanos, la oración es importante en este tiempo, es importante para que sigamos clamando a nuestro Dios unos por otros, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Salmos capítulo 20, Salmo capítulo 20, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. En el Salmo capítulo 20, versículo 1 al 5, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Que Dios esté haciendo la obra en cada una de las familias, cada uno de nosotros, hermanos, y si usted está pasando por un conflicto familiar, económico, emocional, usted pueda clamar a Dios, confiar en Dios, pedirle a Dios y Él obrará en nuestra vida. Jehová te oiga en ese día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Ese es nuestro Dios, porque la ayuda viene de Él y continuamente está enviando esa ayuda a cada uno. Si estamos con vida, si estamos con salud, aún en medio de la enfermedad, si estamos en cama, la ayuda viene de nuestro Dios. Por eso el salmista nos dice: te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Versículo 3, haga memoria de todas tus ofrendas. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana, joven, señorita? Lo que hacemos en la obra de Dios, siempre Dios lo toma en cuenta. No se pasa nada de lo que hacemos, tanto bueno o malo, pero en este caso, hablando de las ofrendas, hablando del servicio a nuestro Dios, la consagración que tenemos, entonces, hermanos, Dios recuerda cada vez que tú y yo hicimos esa bendición, ese servicio a Él en la iglesia, con personas que no le conocen, compartiendo el Evangelio, visitando a algún enfermo, ayudando a algún necesitado, dando alimento al hambriento, llevando ropa o cobija cuando hay frío o cuando no hay necesidad de vestido. Todo eso, hermano, hermana, Dios lo sabe y Dios, hermano, lo toma en cuenta. Por eso el salmista: haga memoria de todas tus ofrendas. Versículo 4, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Dios conoce nuestro corazón y cada vez que oramos tenemos la oportunidad de abrir nuestra boca y pedirle a Dios sobre nuestro deseo. Sin embargo, sabemos que nuestro corazón es engañoso y muchas veces podemos pedir de una forma egoísta. Así que pidámosle a Dios con confianza y luego nosotros decimos: Señor, pero que sea tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Si hay algo que estoy pidiendo que no me conviene, si hay algo que estoy pidiendo que no va a servir, pues eso no me lo des. Quede conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo. Versículo 5, nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Y ese es el deseo, que Dios conceda las peticiones de cada una de las familias de nuestra iglesia, de cada una de las familias que se acercan a Dios, que le buscan, que claman a Él, y tenemos que seguir. Vamos a orar para poner este culto en las manos de nuestro Dios. Señor, gracias por darnos este tiempo y esta oportunidad
de alabarte, glorificarte, y te pedimos que seas con nuestras vidas. Te agradecemos por las bendiciones recibidas, te agradecemos por las familias, por los cuidados que has dado, Señor, para cada una de las familias, por los testimonios que oímos en las familias acerca de cómo tú has cuidado de ellas, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a escuchar un alabanza a nuestro Dios y estaremos siguiendo, hermanos, unidos a través de este medio. Has tratado de llevar tu carga, solo tú, no sabiendo que tendrás ayuda, si acudieres al Señor Jesús. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. Nunca olvides que al Calvario solo fue Jesús para darte salvación y vida, cuando solo sucumbió en la cruz. Si tengo cruces que nadie puede cargar, y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. Solo en Cristo protección y ayuda hallarás. Lleva siempre a Él tus cargas todas, y a ninguno rechazó jamás. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. Continuando, hermanos, tenemos ahora un tiempo de oración por enfermos y queremos orar. Si usted tiene una petición, una necesidad o tiene algún familiar enfermo, por favor, hágame llegar a través de un WhatsApp o a través de una llamada telefónica para saber el nombre de la persona, la necesidad que tiene y también poder estarlo incluyendo en nuestra lista de oración. Vamos a unirnos en oración. Les pido que por favor ahí donde usted está, incline su rostro y se una conmigo para estas necesidades. Amantísimo Señor, que moras en los cielos, queremos rogarte que tú seas con cada una de las peticiones. Queremos rogarte por nuestra hermana Lilia Flores, que tú sigas ayudando en su vida, que tú sigas dándole fuerza, sosteniendo su corazón también, Señor, y gracias porque
tú le has cuidado y te pedimos, Padre, que tú seas con nuestra hermana en el tratamiento que ella necesita. Rogamos que esté fuerte y que pueda recibirlo. Te pedimos también por el embarazo de nuestra hermana Damaris. Tú la conoces, Señor, y te pedimos que todo eso vaya creciendo de una forma en la cual sea para la honra y gloria tuya, Señor, porque tú desde el vientre nos formaste, Señor. Tú desde el vientre pusiste cada característica, cada gen, Señor, cada forma física y característica física que íbamos a tener, Señor, y tú lo haces. Te pedimos que seas con la salud de nuestra hermana, con su esposo. Igualmente rogamos que seas con el hermano Ladilao, Señor, bendícele. También te pedimos por Mireya, Señor. Ella es hermana de la hermana María Luisa y está delicada, está internada. Tú conoces la necesidad que los médicos han declarado, Señor, y queremos rogarte que tú hagas esa obra en la vida de Mireya, Señor, que tú le des la salud que necesita. Rogamos, nos unimos al corazón de nuestra hermana María Luisa y te pedimos que tú seas, Señor, con ella. Ayúdala y bendícela, Padre, y dale sabiduría a los médicos y el medicamento, todo lo que sea necesario, Señor, sea provisto. Dale fuerza también a nuestra hermana María Luisa, que es de apoyo para la familia, de apoyo para su mamá, y rogamos que obres en esta familia, Padre. Te pedimos también por Ernesto Flores y Vique. También pide nuestra hermana Damaris. Ellos tienen COVID, Señor, y te pedimos que tú seas con ellos, que ellos puedan pasar, Señor, por esta enfermedad y que puedan salir victoriosos. Te pedimos por los medicamentos, te pedimos de una forma, Señor, que puedan ser provistos, y ayuda a Ernesto y a Vicky. También te pedimos por nuestra hermana Clemencia. Tú conoces, Señor, que hay una necesidad de estudios y tal vez una próxima cirugía, y te pedimos que seas con ella, que, Señor, que su alegría, su fuerza, su confianza en ti siga adelante, porque tú eres su Dios. Ella te ama, ella te alaba, te glorifica, y, Señor, solamente rogamos por su salud, por su cuerpo, Señor, que le des fuerza y que guíes a los médicos. También te pedimos por la salud de nuestro hermano Nazario, para que siga en esa recuperación, esa fuerza, Señor, y que pueda estar estable. Te rogamos por su vista, te rogamos por su rodilla, que tú les bendigas, Padre. De una forma muy especial rogamos por la fortaleza de nuestro hermano Daniel Mata en la pérdida de su hijo, Señor, y que tú lo bendigas y lo ayudes, Padre, para que, Señor, él pueda siempre tomar decisiones importantes para su vida de una forma sabia. Bendícele y guárdale, Padre. Por Lucía Torres, internada en Querétaro por COVID, te rogamos que tú le des fuerza y que pueda, Señor, resistir su cuerpo, y todos los medicamentos sean de provecho para ella. Ayúdale y guárdale. La ponemos en tus manos a Lucía Torres. También rogamos que sigas obrando con la mamá de nuestra hermana Amelia, que lo bendigas, que la guardes, Señor. Te rogamos también por nuestra hermana Ninfa en su recuperación por su brazo. Te rogamos que sigas siendo con ella, Señor, en esta recuperación. Te rogamos también por la recuperación de nuestro hermano Lucas. Gracias por las bendiciones que has dado para su vida, y gracias por los cuidados que tú has provisto, Señor, por la salud de nuestro hermano Ulises, que sigas obrando en la vida de nuestro hermano, que sigas en esa provisión, Señor, que él necesita para su cuerpo. Y, Señor, tú conoces la petición que hay en su corazón, y rogamos que, Señor, tú la proveas, Señor. Gracias porque hasta aquí tú lo has guardado. Por nuestro hermano Lázaro, por la salud que él tiene, por, Señor, gracias por la fuerza
que has provisto, la energía. Ahora puede moverse, puede caminar un poco, puede desplazarse y Señor, eso es una maravilla, una obra grande para alabar tu nombre, glorificarte. Y sigue obrando, Señor. Tú conoces la necesidad de su cuerpo completa. Sé con su esposa, con sus hijos, guárdalos y provee, Señor, de lo necesario para ellos, Señor. Por nuestro hermano Leonardo, por su esposa, nuestra hermana Rita, que también, Señor, necesita de la salud de su cuerpo. Y hasta aquí, Señor, tú has provisto, tú le has ayudado, pero, Señor, dale esa fuerza, dale esa salud que necesita nuestro hermano Leonardo en ese tratamiento que está llevando, que pueda tener buenas noticias, que pueda, Señor, tener esa noticia que él busca también en su salud por ese tratamiento. Bendícele y guárdale, Señor. Por David Reyes, nuestra hermana Naz de Araceli pide por él. Está en una situación de depresión, está en una situación difícil, Señor, en este tiempo. Ha habido muchos casos de depresión, muchos casos, Señor, de que por el encierro, por situaciones de presiones económicas se están viendo. Te pedimos que seas con él, que seas con David Reyes y que le guardes, Señor, y que él también pueda conocerte, él también pueda tener una relación contigo y pueda entregar su vida a ti, Señor. Gracias, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por cada una de estas peticiones, hermanos. Y si usted necesita una oración, tiene un enfermo familiar, pues háganlo saber para poder serle de bendición. También, hermanos, queremos recordarle, seguir orando por la conferencia misionera del 11 al 14 de febrero. Si no podemos estar presencial estos días, que sería jueves, viernes, sábado y domingo de febrero 14, del 11 al 14 de febrero, tendremos esa conferencia. Si no la podemos tener presencial, estaremos teniéndola en línea, pero oremos para que se abran las puertas del templo, las autoridades nos permitan reunirnos más y puntos, hermanos, aprovechar. Recuerde que si se abren las puertas, tenemos que aprovechar para reunirnos y juntos alabar a nuestro Dios como iglesia. Entonces, oremos por esa conferencia misionera. Se titula Una luz a todo el mundo. Es importante que el Evangelio siga extendiéndose, siga predicándose en todas partes del mundo, hermanos. Y algo que podemos hacer es orar por los misioneros, por las familias. Gracias a Dios porque cada semana, cada uno de los días de la semana, los misioneros envían un reporte, envían un mensaje donde agradecen la participación de la iglesia en la oración y el apoyo económico, hermanos, y reciba esas felicitaciones, esas bendiciones de parte de los misioneros para usted. Y nosotros sigamos orando y apoyando. Hermano, recuerde, podemos nosotros estar orando por la conferencia misionera, cómo vamos a participar en este 2021, de qué forma vamos a incrementar nuestra ofrenda misionera para ayudar a los hermanos y así, hermanos, que el mensaje del Evangelio pueda extenderse. También les pedimos oración, hermanos, porque este domingo 31 tendremos el aniversario de los jóvenes más 23. Entonces, hermanos, gracias por estos jóvenes que están reuniéndose, por los consejeros, nuestro hermano Jesús, nuestra hermana Gaby, para que sigan adelante. Y hermanos, nosotros orar por ellos, por los jóvenes. Y jóvenes sigan reuniéndose a través de las reuniones virtuales, con los intermedios también, con los jóvenes, con los más 23. Igualmente, hermanos, les pedimos papás que estén al pendiente para que los cultos, usted se conecte ahí en casa los miércoles, domingos por la noche. Estaremos transmitiéndolo a las 6, un mensaje de enseñanza de escuela dominical con nuestro hermano también, nuestro hermano Reinaldo, y estemos estudiando la Biblia, hermanos. Es muy importante que tanto la oración como el estudio de la Biblia no lo dejemos. Así que sigamos adelante, hermanos. Vamos a
tener un canto especial y vamos a alabar a nuestro Dios. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, Jesús nos ve, Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid, nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el averno lleno de pavor, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos, somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Bien, hermanos, ahora vamos a meditar la palabra de nuestro Dios y quiero que vayamos al libro de Esdras. Hemos estado estudiando por varios cultos y queremos terminar este estudio, hermanos, en esta hora, en este tiempo. Recuerde abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Esdras, en el capítulo 9. Capítulo 9, vamos a leer del versículo 1, 2 y 3, y ahí vamos a comenzar
en este momento. Dice la palabra de Dios, Esdras 9, 1, 2 y 3. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido primero en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi mano arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Oremos. Señor, gracias por darnos este tiempo, el estudio de tu palabra y poder meditar y que tú hables a nuestra vida. Poder entender el pasaje, Señor, pero también llevarlo a este tiempo, poderlo aplicar a este año 2021 en nuestra vida, en nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra sociedad. Te rogamos que seas con todos los que están viendo y oyendo, Señor, y me des palabras para poder transmitir el mensaje y ayudar, consolar, bendecir, retar en los corazones, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta porción de la palabra, hermanos, de nuestro Dios, está en un contexto donde podemos nosotros retomar y recordar, y quiero hacer una especie de introducción, pero como repaso. En el capítulo 8 del libro de Esdras, podemos nosotros ver lo que Esdras hizo para preparar su viaje. Y quiero decirle, hermanos, que el primer retorno del cautiverio del pueblo de Dios hacia Jerusalén fue en el año 538 antes de Cristo, bajo el rey persa Ciro. Ahí viene Zorobabel con unas 5,000 personas, y hermanos, y el objetivo que tenían principal era restaurar el templo, levantar el altar. Y primero, hermanos, levantaron el altar del holocausto para poder ofrecer sacrificios a Dios, para poder agradecer por este retorno. Y eso fue algo emocionante, y el pueblo se gozó y el pueblo lloró y estaba alegre también, hermanos. Y ese fue el primer regreso de los judíos a Jerusalén después del cautiverio. Después de 80 años, en el año 458 antes de Cristo, hermanos, viene el segundo retorno, pero este retorno era liderado por Esdras, que es el pasaje que estamos leyendo, y bajo el reinado de Artajerjes, hermanos, y vinieron 2,000 varones junto con sus familias. Es probable que sean entre 5,000 o 6,000 personas que hayan regresado a Jerusalén, hermanos. Y el orden fue que, hermanos, Esdras pudiera llevar y enseñar la palabra de Dios para que condujera al pueblo de una forma espiritual. El tercer retorno que todavía no tocamos es el retorno a través de Nehemías, y este fue en el año 438 antes de Cristo. Y este propósito, hermanos, es construir esa ciudad, ¿verdad? Fortificar esa ciudad, y eso es a través del liderazgo de Nehemías. Entonces el capítulo 8, hermanos, nos lleva a ver todo lo que pasó, cómo Nehemías está preparándose, cómo busca a los levitas, cómo también busca la protección de Dios. En el capítulo 8, versículos 21, 22 y 23, como él dice, vamos a confiar en Dios. No le pidió la ayuda y la protección al rey, sino que ellos tuvieron fe en Dios y se movieron con la confianza de que Dios protegería
a través de los enemigos en todo el retorno a Jerusalén. Luego, hermanos, también en el capítulo 8 podemos ver cómo entregan el tesoro que envió el rey para la casa de Dios. Ahora, en ese contexto, hermanos, tenemos el capítulo 9. Esdras había llegado ya, junto con toda la gente, a Jerusalén. Y dice el versículo 1, acabadas estas cosas, ¿qué cosas? Pues la entrega de los tesoros, los sacrificios de agradecimiento a Dios por el viaje, por la protección y, hermanos, el descansar también de todo el viaje. Entonces, después de todo eso, dice, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra de los cananeos. Y dice, y hacen conforme a sus abominaciones. Esdras ya estaba en Jerusalén, Esdras entregó los tesoros, pero llegaron las noticias. Y mire que Esdras, cómo es Dios en el plan perfecto. Zorobabel lo envió, restauró el altar, pero Esdras fue enviado con un propósito, y el propósito es edificar espiritualmente, enseñar la ley para que el pueblo pudiera acercarse a Dios de la forma correcta, de la forma en la cual Él lo había puesto, de una forma muy clara. El acercarse a Dios no es como nosotros lo queramos, no es como nosotros nos lo sintamos o nuestros deseos, porque esos son muy variantes. Una persona puede desear una cosa, otra persona puede desear otra cosa, y entonces, hermanos, todos tenemos que alinearnos para servir y adorar a Dios de la forma correcta. La gente, hermanos, que estaba rodeando estos pueblos, lo habla, que eran pueblos de la tierra, cananeos, heteos. Los cananeos, hermanos, era gente que solo le gustaba el negocio, le gustaba el comercio. Los heteos usaban el hierro y eran expertos en el manejo del hierro, pero ellos tenían muchos dioses a quienes le ofrecían alimento, ofrecían bebidas, ofrecían animales. Esto me recuerda cuando en México tenemos los sacrificios para el Día de los Muertos. La gente les ofrece altares, les ofrece alimento, les ofrece bebidas para que el muertito pueda venir y tomarse una bebida, pueda venir y comer algo que le gustaba, pero sabemos que todo eso es falso, todo eso es idolatría. Bueno, en aquel entonces también los pueblos manejaban y hacían todo eso. No solamente les ofrecían alimento, bebidas, sino que también, hermanos, ofrecían sacrificios los heteos, sacrificios de seres humanos. Y eso es algo que Dios ha abominado siempre. Participaban también de la magia, de la adivinación, y es algo que Dios ha prohibido también. Hoy en día, igualmente, cada persona no debe de estar practicando sobre la magia, sobre la adivinación, sobre el consultar las cartas o el café, la lectura del café, o de esas personas que tratan de adivinar el futuro. Debemos tener mucho cuidado con eso, debemos de tener mucho cuidado con las corrientes que están saliendo nuevas en nuestro tiempo. Luego tenemos a los fereceos, ellos moraban en la región salvática del Jordán. Y estos pueblos practicaban abominaciones, hermanos, y esto es algo que puede contaminar al pueblo de Dios. Recuerde, hermanos, en el capítulo 8 yo le mencioné que el primer retorno fue en el año 538 a.C., vienen con Zorobabel. Después, en el año 458, es decir, 80 años después, viene el retorno con Esdras. Habían pasado 80 años del primer retorno. Cuando llegaron la gente de Zorobabel, dieron gracias porque el holocausto, a través de la ofrenda, a través de los holocaustos, hermanos, ofrecieron sacrificio a Dios agradeciéndole. Pero el ser humano se olvida prontamente
del compromiso que tiene con Dios, del compromiso que se tiene para con Él, de obrar de una forma correcta, de obedecer sus mandamientos, de practicar lo que Dios está mandando en su palabra. Cuando regresaron estaban completamente agradecidos, pero va pasando el tiempo y comenzamos a declinar, comenzamos a apartarnos, comenzamos a dejar que el mundo se vaya metiendo a nuestra vida, a nuestra familia, y luego, hermanos, comenzamos a practicar las cosas que el mundo está practicando. Hoy en día tenemos que tener cuidado con este confinamiento. Hoy en día estamos teniendo tiempos muy peligrosos, hermanos. Las familias están corriendo mucho riesgo. Los matrimonios heterosexuales están corriendo mucho riesgo, hermano. Usted lo está viendo a través de lo que está haciendo el presidente hoy en día en Estados Unidos, y tenemos que tener mucho cuidado con toda la corriente que viene. Y por eso, hermanos, es importante que tengamos la vista puesta en nuestro Dios y los oídos muy atentos. Los pueblos alrededor estaban practicando cosas que no le agradan a Dios. Entonces el pueblo de Israel se estaba olvidando de su compromiso. Habían pasado, hermanos, tiempo de cautiverio, y ahora ya estaban olvidando el por qué fueron llevados a el cautiverio, porque el reino del norte, el reino del sur fueron destruidos, fueron llevados por los enemigos. Estaban en la disciplina de Dios. Pero, hermano, aquí estamos en ese regreso de Esdras, y Esdras, hermanos, una vez que se instala, una vez que da las ofrendas enviadas por el rey, entonces le hacen saber la condición del pueblo. Mire el versículo 2, dice: porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Había pecado en el pueblo de Israel, hermano. El pueblo estaba regresando. El pueblo se estaba estableciendo del cautiverio, y Esdras recibe la noticia que ellos estaban en pecado. Ellos olvidaron lo que Dios les mandó. ¿Y qué es lo que Dios les había mandado? Mire, vamos a recordar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que ellos habían olvidado? ¿Qué es lo que Dios les había dicho y ahora habían olvidado? Dice Deuteronomio 7:2: y Jehová tu Dios las hayas entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3: y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Dios les había advertido que ellos iban a conquistar Canaán, y que esos pueblos también tenían sus dioses, tenían sus tradiciones, tenían su religión, tenían los ídolos. Por eso Dios le dice: tus hijos no van a tomar las hijas de esos pueblos, y tampoco las hijas se casarán con los hijos de ese pueblo, porque dice: no emparentarán. Y la razón es clara. La razón es porque, dice el versículo 4, porque desviarán a nuestros hijos, o a los hijos del pueblo de Israel, los iban a desviar a través de nuestro Dios, y, hermanos, se iban a alejar de Dios para adorar a ídolos, para tomar prácticas que el mundo pagano tenía. Y por eso le dice: y servirán a dioses ajenos, y el futuro de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Dice: mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebrantaréis
sus estatuas y destruiré sus imágenes de acera y quemaré sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Entonces el pueblo de Israel había sido escogido para ser el pueblo especial de Dios, para anunciar a otros pueblos acerca de nuestro Dios. Entonces, ¿qué habían olvidado? Habían olvidado lo que Dios les había dicho de no unirse ni con las hijas ni con los hijos de esos pueblos que tenían prácticas de abominación hacia nuestro Dios. Habían tomado mujeres paganas y esas mujeres estaban cambiando el corazón de los esposos y estaban cambiando el corazón de los hijos. Por eso que Dios les había advertido. Hermano, esto también tiene aplicación en el siglo XXI. Eso también tiene aplicación en este año 2021. Porque papá y mamá, nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, con quienes se juntan y también qué relación tienen, porque una hija o un hijo del mundo puede desviar a nuestra hija, puede desviar a nuestro hijo, hermanos, y alejarlo de Dios, de verdaderamente adoración a nuestro Dios. Puede introducirlo en prácticas del mundo, porque las hijas del mundo, los hijos del mundo no tienen temor de Dios, tienen prácticas. Hoy en día, hermanos, también se están practicando muchas cosas fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios, y esos jóvenes, esas señoritas que no tienen temor de Dios, entonces pueden desviar a nuestros jóvenes, pueden desviar a nuestras señoritas, y papá y mamá tenemos que orar fuertemente por nuestros jóvenes para que puedan tener una relación que glorifique a Dios, que esa unión sea más fuerte para que formen matrimonios heterosexuales cristianos con una fe y una entrega a Dios, que su fe no mengüe. A veces vemos jóvenes que estaban en la iglesia, pero que se han apartado porque el mundo los ha absorbido. Papá y mamá, tú tienes la responsabilidad de tus hijos, de traerlos al templo, de enseñarles que vengan, hermano, y que vengan a servir, a glorificar a Dios, hermano, y tú tienes esa tarea y esa responsabilidad. Sigamos en el pasaje, porque nos enseña mucho la situación de Esdras. Ahora el pueblo estaba practicando abominación a Dios. Dice el versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Es triste, pero cuando el liderazgo está desviándose de la voluntad de Dios, trae consecuencias graves. Cuando el liderazgo de nuestros gobiernos se está alejando de la voluntad de Dios, trae consecuencias graves para un país, para una ciudad. Es por eso que los líderes de los pueblos, de las naciones, deben de tener conocimiento de Dios, o deben de tener una persona cercana a Dios para que guíen en los pasos y no tocar o hacer cosas que puedan herir o cosas que puedan alejarle más de Dios. Hoy en día podemos ver cómo se está haciendo en el país más poderoso actualmente, que es Estados Unidos, y cómo está desviándose de los principios bíblicos y permitiendo en una pluralidad aparentemente el desvío de las cosas correctas. Es por eso que tenemos que tener cuidado, debemos de orar por los líderes, debemos de orar por el liderazgo, porque cuando el liderazgo se aparta de esa voluntad de Dios, entonces trae consecuencias. El pueblo de Dios lo estaba dejando, se estaba apartando, le había abandonado a Dios, y cuando comienzan a abandonar a Dios, comienza a reflejarse en la forma en que comienzan a desobedecer a Dios. Y esa desobediencia se manifiesta
en vivir vida de pecado. Fíjese cómo va en una cadenita. Me alejo, comienzo a abandonar a Dios, comienzo a desobedecer y en esa desobediencia vivo en pecado, practico más el pecado, incluso puedo pensar que ese pecado no es pecado, como hoy en día están tratando de ver que la homosexualidad no es pecado. La Biblia dice claramente que la homosexualidad es pecado. Las personas necias producen hijos necios y el que dice la Biblia, el que anda con necios será quebrantado. Mire, vamos a ver Proverbios, el libro de Proverbios, el capítulo 13. Proverbios capítulo 13, el versículo 26 dice: versículo 25, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Debemos de tener cuidado entonces, hermanos, en el liderazgo. El liderazgo es importante. El liderazgo nos puede llevar a tener una bendición para una nación, para una ciudad, para una familia, para una iglesia. Cuando un líder se corrompe, va a arrastrar a otros. Si un líder de la nación se corrompe, va a arrastrar a toda una nación. Si un padre se corrompe, va a arrastrar a toda su familia. El padre comienza a alejarse de Dios, comienza a practicar algunas situaciones de pecado y la familia, los hijos se van a alejar. Pedro, en la parte bíblica tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro dijo, bueno, me voy a ir a pescar. Y en ese tiempo, hermanos, se fue a pescar y no solamente se fue a pescar él, sino que también le siguieron los otros. Lot, hermanos, otro ejemplo de las consecuencias de las decisiones de liderazgo. Lot se va acercando poco a poco a Sodoma y se acercó tanto a Sodoma que su familia estaba ahí también y, hermanos, vivió las consecuencias por estar llevando a su misma familia en su liderazgo y las decisiones que estaba tomando, hermanos. Su misma familia vivió las consecuencias. De la misma manera, hermanos, como padres, cuando nosotros nos alejamos de la iglesia, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros nos alejamos de vivir y practicar la voluntad de Dios, hermanos, va a haber consecuencia con nuestra familia, con nuestros hijos. Ellos se van a alejar de Dios poco a poco, ellos van a comenzar a introducir pecado en sus vidas y van a estar metiendo pecado y practicando pecado, hermanos, de tal forma que el pecado va a estar haciendo estragos en su vida. ¿Por causa de qué? Por causa del liderazgo, por causa de los padres. En la misma iglesia también, hermanos, el liderazgo tiene que tener una vida de entrega a Dios, hermanos. Todo el que tiene un cargo en la iglesia debe de estarse consagrando más a Dios. Los maestros, los diáconos, los predicadores, los que están en consejería, cada uno de los que están en liderazgo, hermanos, debe de estar buscando más la relación de entrega, de consagración a Dios. Porque si nosotros en liderazgo no nos cuidamos, podemos arrastrar a una iglesia, podemos arrastrar a un grupo de creyentes hacia el pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y podemos tener esa guía del Espíritu Santo, hermano. Así que el liderazgo es importante, como lo estamos viendo aquí en el versículo 2. Dice, los príncipes, los gobernadores han sido la primera en cometer ese pecado. Versículo 3 dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi mano y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Esdras le dolió el pecado del pueblo, hermano. Y eso es lo que tiene la característica de un buen liderazgo, hermanos, es que el pecado del pueblo duele al líder. Cuando vemos personas, familias, alejándose de la iglesia, cometiendo pecado, hermano, las personas piensan que el pastor no sabe, que el líder no sabe. Hermano, se ve en la cara, se ve en la forma de vestirse, se ve en la forma de peinarse, se ve en la forma de hablar. Cuando un joven se está alejando de Dios
Y las familias piensan que el líder no lo percibe, hermano. Pero en realidad, hermanos, lo percibimos. Cuando tus hijos se están alejando, tú sabes, papá, que se están alejando. Y tienes que estorbarles a tus hijos. Tienes que hablar con ellos, tienes que llevarlos a una relación verdadera con Dios, no de apariencia, no de simulación. Tu pastor sabe también, hermano, y está orando por ti, está orando porque eso duele en el corazón de siervo, en el corazón de un liderazgo, hermano, el corazón de un joven que se aleja, un joven que se aparta. Y en la iglesia podemos ver ejemplos y ejemplos de jóvenes que están dejando el servir verdaderamente a Dios. Hermanos, en el versículo 3 entonces tenemos a Esdras aquí, hermanos, que se está doliendo. Y dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Hermanos, Esdras le dolió en su corazón. Esdras estaba sufriendo, estaba en un profundo dolor. Le duele la situación que estaban viviendo los padres, los hijos, no solamente los sacerdotes, todo esto, hermanos, le estaba doliendo. Cuando hay pecado, Dios no se agrada. Cuando hay pecado en una congregación, Dios no se agrada. Y tiene que haber arreglo, tiene que haber ponerse a cuentas con Dios. Una congregación en pecado es una congregación que no está alabando y glorificando a Dios, sino que está dando cuentas malas a Dios. El pueblo estaba alejándose de Dios y Esdras estaba, hermanos, dolido. Y dice el versículo 5, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido, mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. El pecado estaba haciendo estragos en la vida de Esdras, le estaba doliendo y eso es lo que duele el pecado, hermanos, en el liderazgo, un liderazgo que gusta llevar a la congregación a una relación correcta con Dios. Y dije, fíjese la oración y las palabras de Esdras en esa situación cuando se le informa del pecado. Dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro ante ti. Esdras sabía de dónde venía del cautiverio, había llegado, hermano, y el primer viaje que hicieron con Zorobabel, 80 años, ahora estos vienen también con Esdras, y sabía de dónde venía, sabía la situación por la cual habían estado cautivos, hermano, y dice, no tengo cara para estar delante de ti, Señor. Oh Dios mío, mi rostro, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Dice, Señor, hemos pecado y Señor, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hemos hecho más todavía y más, oh, hermano. Estaba terrible la condición del pueblo, hermanos, a la cual había visto Esdras. Y tal vez una congregación, tal vez un grupo está en esa situación y una familia, pero quiero decirle que siempre hay respuesta para esa necesidad de parte de nuestro Dios. Siempre hay una respuesta y una restauración a una congregación, a una familia, a una ciudad, a un pueblo que está en pecado y en pecado y en pecado y en pecado y todavía más pecado. Porque Dios tiene gracia y misericordia. Y vamos a ir viendo, hermano, dice, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, sigue confesando, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes han sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día.
El pecado te lleva a que la mano de Dios se aparte de tu vida. El pecado te lleva a que la mano de Dios se aparte de esa congregación que está viviendo en pecado. El pecado te lleva a que la mano de Dios comience a permitir que el enemigo haga estragos en los hijos, en las familias. Y como dice, hermanos, nuestros sacerdotes han sido entregados en las manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio. Es decir, van a venir desastre y desastre y desastre a la vida de esa familia que está viviendo en pecado, de esa situación que está viviendo en pecado, de esa ciudad que está viviendo en pecado o de ese pueblo. Por eso Esdras les está diciendo, sabemos en qué situación estamos y no, Señor, no tengo cara para estar delante de ti. Versículo 8. Ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. ¿De qué momento está hablando? De ese retorno, de esa misericordia de Dios para restaurar al pueblo. Porque, versículo 9, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que nos diese vida para levantar la causa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas. Primeramente, después del pecado, hermanos, viene la disciplina de Dios. En una congregación, cuando hay pecado, Dios viene y entra en disciplina con esa congregación para que se arrepienta, para que se vuelva. Y si esa congregación se vuelve, viene la restauración. Pero si no se vuelve de su pecado, viene la disciplina, y la disciplina por parte de nuestro Dios, hermano. Y por eso dice, hermanos, que habían recibido ahora esa bendición por los reyes de Persia, de poder regresar. Versículo 10, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Esdras dice, hemos visto la misericordia tuya, Dios, pero ahora que estoy regresando a Jerusalén, me estoy dando cuenta que otra vez el pueblo se está apartando, que otra vez el pueblo está cometiendo pecado delante de ti. Versículo 11, la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones de que han llegado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos. Y estaba recordándoles, hermanos, el mandamiento de Dios, hermanos, y lo que Dios estaba pidiendo. Versículo 13, más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. En su dolor, Esdras, y en su oración, reconoce la condición a la cual estaba regresando el pueblo. Dice, no entiendo por qué esta gente sigue pecando. No entiendo por qué esta persona, este hombre, esta mujer siguen pecando y pecando. ¿Acaso no tienen temor de Dios? ¿Acaso no tienen temor de lastimar la obra de Dios? Hemos pecado y ahora que hemos experimentado el poder regresar y levantar el templo y enseñar la ley en Jerusalén por la bendición de tu mano a través de los reyes de Persia, pero el pueblo se ha desviado. Versículo 15, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Qué tiene que hacer una familia, una congregación cuando se ha alejado de Dios? Volverse a Dios, arrepentirse de su pecado, clamar a Dios por su misericordia
pedirle perdón y quitar su pecado de su vida. Mire lo que hicieron, hermanos. Mientras oraba, Esdras hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. El pueblo comenzó a darse cuenta del pecado. Oh hermano, que Dios toque el corazón de aquellos que están en pecado y se den cuenta de su pecado delante de Dios y puedan llorar su pecado, puedan arrepentirse de su pecado, porque viene disciplina de Dios cuando no se hace eso. Ellos oraron amargamente, lloraban, hermanos, por causa del pecado y se estaban uniendo con Esdras. Versículo 2 del capítulo 10 dice: entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Sí, hermano, había pecado, pero Dios puede restaurar en su amor y su misericordia un pueblo como este que estaba buscando y arrepintiéndose, pero son cosas que tienen que hacer en profundidad, no superficialmente, no para tapar la vista, sino cambios verdaderamente profundos. Dice la palabra que ellos estaban reconociendo su pecado porque tomaron mujeres extranjeras. Versículo 13, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Qué tenían que hacer? Reconocieron su pecado y quitaron el pecado de sus vidas. Abandonaron a las mujeres, esposas extranjeras, juntamente con los hijos, para volverse a Dios. Eso parece algo drástico hoy en día, pero esto está marcando la importancia de dejar el pecado de la vida, hermanos, que está afectando nuestra relación con Dios. Si tú eres un líder, tú tienes que reflexionar sobre cómo está tu vida y dejar tu vida de pecado. Si tú eres un padre de familia, tú eres una madre de familia, tú igualmente debes de estar dejando tu pecado, porque eso va a arrastrar a tu familia, va a arrastrar a tus hijos, va a arrastrar a todos tus seres queridos hacia disciplina. Si en una congregación hay pecado, eso debe de apartarse, debe de quitarse. ¿Y cómo? Dejando a un lado, quitando el pecado, como lo están haciendo en este pasaje, en el versículo número 3, donde dice, bueno, si es así como hemos pecado, vamos a dejar a esas mujeres extranjeras. ¿Y sabes lo que hicieron? Lo hicieron. Y del versículo 18 del capítulo 10 hasta el versículo 44 del capítulo 10 de Esdras, ahí termina Esdras, pero termina con una lista de los líderes de familia que permitieron que se hiciera este pecado en contra de Dios. Ahí están los líderes. Hay una lista de los líderes específicamente. ¿Por qué no de la esposa? ¿Por qué no de los hijos? Porque el liderazgo es importante. La cabeza de familia, la cabeza de ese hogar tiene que dar cuentas delante de Dios de cómo está su familia. Y ahí vemos de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, y vienen los nombres de los padres. Porque ellos permitieron y ellos también practicaron el pecado que los estaba alejando. Hermanos, el tema que estamos hablando es el pecado de Israel. Y es un pecado en contra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos recuerde cómo está nuestra condición. ¿Puede haber restauración? Sí. Sí puede haber, pero tienes que apartarte del pecado. Tienes que reconocer tu pecado, confesar tu pecado,
llorar tu pecado, alejarte de tu pecado y volverte a Dios verdaderamente con los cambios que tengas que hacer para tu vida, para tu esposa, para tus hijos, para tu congregación, para tu nación, para tu ciudad. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por este precioso libro de Esdras que nos muestra cómo tu mano poderosa estaba con este pueblo, cómo el pueblo, aun cuando fue castigado drásticamente llevando la cautividad, y a la hora de regresar se estaban volviendo nuevamente a pecar. Señor, somos como este pueblo. Hoy en día no ha cambiado la naturaleza humana. Somos como el pueblo, Señor. A veces cuando estamos en algún peligro prometemos apartarnos, prometemos servirte, pero cuando va pasando el tiempo y va pasando el tiempo, nos vamos alejando del compromiso que tenemos contigo, Señor. Y eso se va manifestando en prácticas de pecado, afecta a nuestra familia, afecta a nuestras congregaciones, porque el liderazgo no ha tenido el cuidado de estar congregándose de una forma correcta, de una forma relacionándose contigo, nuestro Dios, de una forma correcta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Sabemos que hay restauración, pero, Señor, tú tienes misericordia y te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Sigamos orando unos por otros. Sigamos transmitiendo también, si puede compartir esta dirección de Facebook, de YouTube, hermanos, a otros hermanos que se les dificulta, pues envíele esa invitación, envíele ese enlace, compártalo para que pueda también recibir bendición, y sigamos en la oración unidos, hermanos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Cuídese mucho. Si no tiene que salir a andar por ahí, entonces no salga, y cuídese mucho. Dios le bendiga.